Bien, hermanos y hermanas, estoy seguro que más de una vez ustedes habrán visto a aquellas personas que son equilibristas, los cuales ponen una cuerda de un lado a otro y se pasean por esta cuerda desde el punto A al punto B. ¿Lo han visto alguna vez esto? ¿Sí? Ahí en Canadá están las cataratas del Niágara. Seguro que todos saben de lo que es, de las antiguas películas de Superman, ahí aparecían. Pues hay un hombre que no tiene, parece ser, otra cosa que hacer, que lo que hace es poner una cuerda desde el lado canadiense hasta el lado americano, y lo que hace es pasearse por encima de aquella cuerda, haciendo equilibrios desde el lado canadiense al lado estadounidense y viceversa. Ahora, cuando uno ve esto, la verdad es que uno está bien preocupado por ese hombre. Uno tiene una preocupación porque ve que ese hombre está andando en la cuerda floja y en cualquier momento, cualquier despiste, cualquier golpe de viento puede hacerle resbalar un pie y caer al vacío, al río Niágara. Y la verdad es que uno lo ve y sufre preocupación por él andando en la cuerda floja, y el ruego que le haría a ese hombre sería: quédate donde estás. No andes por la cuerda floja, quédate en terreno firme. Ahora, fíjense que en nuestro texto hoy, Pablo va precisamente a hablarle a una iglesia a la cual está andando por la cuerda floja. Una iglesia que si se despista en cualquier momento su pie puede resbalar y ya no hay marcha atrás para ellos. Y Pablo precisamente va a expresar esa preocupación por esa iglesia y va a expresar ese ruego por una iglesia que está andando por la cuerda floja. No, Pablo nos va a dar un descanso de toda su explicación teológica que empezó en el capítulo 3. Nos dará un descanso de esto y empezará a aplicar ciertas cosas, pero ese descanso va a ser un descanso amargo que Pablo nos va a dar. Y digo eso porque las palabras de Pablo no van a ser fáciles de escuchar. Las palabras de Pablo no van a ser sencillas de escuchar. Hasta el punto que es el mismo Pablo quien les dice a los Gálatas que quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar el tono de mi discurso. Pero Pablo les dice: pero ese es el tono que ahora, Gálatas, debo hablaros. Por lo tanto, la cuestión es cómo Pablo habla a esa iglesia que están dando en la cuerda floja de perder el verdadero evangelio. Y Pablo va a expresarlo de tres maneras. Va a expresar la preocupación por una iglesia que está perdiendo el verdadero evangelio. Segundo, Pablo va a expresar el ruego hacia una iglesia que está perdiendo el verdadero evangelio. Y tercero, Pablo va a expresar el celo que tiene por una iglesia que está perdiendo el verdadero evangelio. La preocupación, el ruego y el celo por esa iglesia. Pero esa preocupación hacia esa iglesia de los Gálatas, que estaban en esa cuerda floja de perder el verdadero evangelio, cómo esa preocupación es mostrada, cómo esa preocupación es expresada, y es expresada de dos maneras. La primera manera como Pablo expresa esa preocupación para poder atajar esa situación crítica que se estaba creando es la primera manera es mostrándoles la conversión como aquello que para la apostasía hacia el verdadero evangelio. La conversión. Vamos a ver, fíjense que en los versículos que hemos leído, Pablo en los versículos 8 y 9 presenta la conversión de esos Gálatas como algo central. Fíjense que Pablo va a hablar en los versículos 8 y 9 de una situación pasada de los Gálatas y de una situación presente que ahora tienen. En el versículo 8 se darán cuenta, lo expresa así, ciertamente en otro tiempo, situación pasada. Y en el versículo 9 les va a decir, más ahora, situación presente. Y esa situación pasada y presente de los Gálatas es siempre en relación a su situación pasada y presente con los ídolos y con Dios. Fíjense, versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses.
Y ahora la situación presente, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y básicamente eso es lo que es la conversión desde un punto de vista cristiano bíblico. Es el volverse de los ídolos a el único Dios verdadero. Fíjense cómo esa idea de volverse aparece en el versículo 9. Fíjense en la pregunta que Pablo les está haciendo. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo? Aquí ellos estaban tomando el camino hacia atrás, vamos a hablar de ello, pero ese verbo de volver es el que se utiliza para hablar de esa conversión de los ídolos hacia Dios. Es la misma idea que Pablo les habla a los tesalonicenses en 1 de Tesalonicenses 1:9, cuando les dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, literalmente, cómo os volvisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es esa idea de estar sirviendo a ídolos, sirviendo a aquellos que por naturaleza no son Dios, y dar una vuelta de 180 grados y encontrarse cara a cara con un único Dios verdadero. Esa es la idea de la conversión. Ahora bien, para que entendamos lo que Pablo está haciendo aquí, debemos verlo a lo que Pablo ha estado poco a poco diciéndole y explicándolo a los Gálatas. Voy a mencionar algo que no mencionamos hace 2 semanas, me lo guardé para hoy, y son los primeros 7 versículos del capítulo 4. Ahí Pablo va a coger el foco de la cámara y va a centrarse en los judíos. Y va a coger un ejemplo de la cultura romana de aquel tiempo y va a resumir en ese ejemplo todo lo que explicó de que somos simiente de Abraham y pueblo de Dios e hijos de Dios. Les va a poner el ejemplo de que el niño, el heredero de una casa, mientras es niño, no se distingue nada de lo que es el esclavo. Les dice, básicamente, ese niño, mientras es niño, es heredero, está bajo lo que son básicamente los tutores, aquellos que lo custodian. ¿Se acuerdan de la idea del ayo? La ley como aquel que es el ayo que custodia, básicamente. Pablo les dice, así estábamos en el versículo 3, esclavizados bajo los rudimentos del mundo. Está hablando aquí a los judíos. Dice, pero cuando Cristo vino, en el momento del cumplimiento del tiempo, el Padre envió al Hijo para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Esos son los judíos. De tal manera que entrasen en plena posesión de esa herencia. Y después de hablarles de eso, va a centrar su visión en lo que es los judíos y les va a decir a los gentiles, y en el versículo 6 y 7 les va a empezar a hablar y les va a decir, vosotros estabais en la misma situación. No tanto bajo la ley, porque la ley fue dada a los judíos, pero estabais bajo la misma situación, esclavizados. Y fijaros lo que pasó. Dice en el versículo 7, dice, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, fíjense, Pablo entiende la situación ya sea de los judíos como de los gentiles aquí en Gálatas, antes de Cristo, como una situación de esclavitud. Antes de conocer a Cristo, antes de que ese evangelio llegase y tocase por la gracia de Dios sus vidas, su situación, fuese quien fuese, era una situación de esclavitud. Ahora, quédense con esa palabra en el versículo 7, erais esclavos, porque esa es precisamente la situación que Pablo les va a mencionar en el versículo 8. Esa pasada situación antes de convertirse, antes de que el evangelio tocase sus vidas. Les va a decir en el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, literalmente erais esclavos, a los que por naturaleza no son dioses. En aquel tiempo, antes de que el evangelio tocase vuestro corazón, erais esclavos, siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Fíjense, quiero que tomen atención en el versículo 8, porque la idea principal del versículo 8 es esta. La idea principal es que ciertamente en otro tiempo servíais a esos ídolos, erais esclavos de esos ídolos. Esa es la idea principal.
Ahora, ese hecho de servir, de ser esclavo a esos ídolos, coincide con un tiempo muy determinado. Coincide con el tiempo cuando ellos no conocían a Dios. Ciertamente, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, erais esclavos de esos ídolos. La idea de ese conocimiento de quién es el único Dios verdadero es crucial para el ser humano para salir de esa esclavitud. Y fíjense cómo esa idea de conocimiento es clave. La encontramos en el versículo 8, no conociendo a Dios. Y fíjense en el versículo 9 cómo cambia. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Y ese conocimiento de esa verdad, ese conocimiento de ese Dios, no solamente es un conocimiento intelectual. Uno necesita tener un conocimiento intelectual de las verdades reveladas por Dios en su palabra, de su misma revelación. Pero eso no puede quedar ahí. Es un conocimiento no solamente intelectual, sino que es un conocimiento que baja al corazón y transforma la vida de la persona. Es un conocimiento intelectual y práctico. Antes de que esto sucediese, Gálatas, y cualquiera que sea la persona, antes de eso erais esclavos, aquellos que por naturaleza no son dioses. Ahora piensen un poquito en el primer siglo. Sitúense, cojan la máquina del tiempo y sitúense en el primer siglo, porque sabemos que era un siglo el cual estaba cargado de idolatría y de ídolos por todos lados. Acuérdense de Pablo caminando por las calles de Atenas. Y como Hechos se nos dice, en Hechos 17, 16, como el espíritu de Pablo se enardecía viendo una ciudad entregada a los ídolos. Y todo lo que era esa idolatría, es estar esclavizados a sus dioses, ese servicio a esos ídolos, siempre estaban implicados lo que eran rituales, sacrificios, que normalmente se centralizaban todo alrededor de lo que era el templo, donde había sacerdotes, los cuales mediaban esta adoración, mediaban estos rituales, mediaban estos sacrificios, y donde había una gran cantidad de prostitución. Las prostitutas estaban en los templos, porque toda esta adoración pagana implicaba una gran cantidad de actos sexuales. Y esa era la sociedad en la cual se estaba viviendo en aquel tiempo, y Pablo lo tiene bien claro. A los corintios le dice que este tipo de adoración, dice, lo que los gentiles sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican. Pablo está diciendo, la situación es grave. La mano que hay detrás de esto es una mano negra, es la mano misma de estas fuerzas demoníacas, de ese que es el príncipe del mundo. La situación de aquel que no conoce a Dios es una situación de esclavitud y es una situación tremendamente grave. Ahora, pero algo que también hay detrás de eso y que debemos tener presente es que cuando Pablo les está diciendo, en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, es decir, ídolos. Lo que Pablo puede estar haciendo referencia es algo que en aquel tiempo era crucial, lo que se denominaba el culto al emperador. Eso era algo esencial en el primer siglo y en la cultura grecorromana de aquel tiempo. El culto al emperador, el cual estaba bien extendido por Asia Menor, lo que es la actual Turquía, donde pertenecían esas iglesias de Galacia que Pablo está escribiendo. Y ese culto al emperador consistía en una adoración al emperador romano, prácticamente como si fuese un dios. Y ese culto al emperador movía toda la vida religiosa y pagana de aquella cultura. Había un calendario establecido con diferentes días, diferentes tiempos, diferentes años, donde habían diferentes tipos de celebraciones en los diferentes días y tiempos, de rituales, de sacrificios, de juegos en honor y honra del emperador romano. Y quédense con esto, porque vamos a ver cómo Pablo está haciendo referencia a esto más tarde. Y saben que ese culto al emperador, esa era la piedra de tropiezo para el progreso del cristianismo en el primer siglo.
Porque tener un Dios por encima de los otros dioses, en una sociedad del primer siglo, la cual era religiosa, pluralista, estaba bien. Ponemos un altar al Dios desconocido entre otros dioses. Está bien, no hay ningún problema. Tú tienes el tuyo, yo tengo el mío. Ahora bien, declarar que solamente hay uno, el cual requiere toda la lealtad, honra y gloria. Y ese no es el emperador, sino que es Cristo como Señor de señores y Rey de reyes. Eso lo cambiaba todo. Eso ya no podía ser. Aquella sociedad religiosa, pluralista, tolerante a nivel de dioses, cuando se declaraba, no es el emperador, sino que es Cristo aquel que es Rey de reyes y Señor de señores y requiere toda, única y total, absoluta lealtad de los suyos, esa sociedad tolerante se convertía en intolerante en un abrir y cerrar de ojos. ¿Les suena esto? ¿Les suena familiar? Nuestra sociedad no está tan lejos de esto. Nuestra sociedad se define como una sociedad la cual es posmoderna. Nuestra sociedad se define como una sociedad la cual es religiosamente pluralista. Se acepta cualquier tipo de cosa y está bien cuando es para ti. Hay tolerancia, esa es la palabra clave. Ahora bien, cuando uno determina Cristo es el único camino, la única verdad y la vida. Cuando es Cristo solamente aquel que requiere la única lealtad como Rey de reyes y Señor de señores por encima de todo y de todos, esa tolerancia ya no está ahí. Esa tolerancia se convierte en intolerancia. No estamos tan lejos de esa sociedad donde había ídolos por todas partes. Díganle a alguien hoy en día que es esclavo en nuestra sociedad del siglo XXI, aquí, en Occidente. Les van a decir, ¿esclavo? ¿De qué planeta has caído? ¿De dónde vienes? Yo no soy esclavo, soy perfectamente libre, hablo lo que quiero. Pero fíjense cómo nuestra sociedad sigue teniendo ídolos de piedra y de madera que ni ven ni oyen. Hemos pasado hace poco el Rocío Chico. La Virgen paseándose por las calles. Los padres ofreciendo a los niños a la Virgen. Sé que están al tanto de lo que es ese cuadro, ese homo o eke homo. ¿Lo han escuchado por la televisión? En la región de Borja, que se ha montado todo un lío por aquella señora que lo quiso restaurar y bueno, lo restauró a su manera. Y fíjense todo lo que se ha montado ahora. Se guardan días y tiempos. Pero no somos esclavos de los ídolos. No. Fíjense los programas en televisión. Cada vez los programas que aparecen de aquellos que buscan fantasmas y espíritus. De aquellos los cuales son esclavos y su vida se rige por lo que los espíritus tienen que decir. No, pero no somos esclavos, no servimos a ídolos y a dioses. No. Quizá nuestros ídolos son más sutiles. El poder es un ídolo el cual ha ido barriendo a lo largo de la historia. El altar que se ha levantado a un ídolo hoy en día es el altar de la tolerancia. Y cualquiera que no se baja y se arrodilla frente a ese altar de la tolerancia, inmediatamente ya es intolerante. Sin el conocimiento de Dios, se sirve y se es esclavo de aquellos que por naturaleza no son dioses. Y si nuestra sociedad no ha cambiado, hermanos y hermanas, es porque la sociedad del primer siglo, del siglo XXI, desde el punto de vista de Dios, el ser humano no ha cambiado y sigue siendo esclavo de esos ídolos si no conoce a Dios. Quizá alguien dirá que no soy esclavo, pero ¿sabes qué? El punto de vista que importa no es el mío, no es el tuyo. Es el punto de vista de Dios. Y es el punto de vista que Dios determina. Y Pablo está diciendo, Gálatas, en otro tiempo, así estabais. Iglesia, en otro tiempo antes de conocer a Cristo, así estábamos.
Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia quiso que eso cambiase. Si fue en el tiempo de que no conocíamos a Dios, se requiere un conocimiento de Dios. Y fíjense, esto es lo que sucede en el versículo 9. Más ahora, fíjense, conociendo a Dios, aquí Pablo dice algo bien claro, o más bien siendo conocidos por Dios. Eso es precioso, hermanos, siendo conocidos por Dios. Pablo está diciendo, la conversión se produce primeramente porque hay una iniciativa divina. Dios es quien toma cartas en el asunto primeramente. Si Dios no actúa, aquellos que están muertos sin delitos y pecados, nada pueden hacer. Fuisteis conocidos primeramente por ese Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo fuisteis conocidos por Dios? ¿Cómo eso sucede? Ahora, aquí es bien importante. Imagínense que ustedes son los Gálatas. ¿Están situados? Imagínense que son los Gálatas. Y llega el emisario con la carta escrita por Pablo. Y empieza a leer la carta. Y empieza a hablarles el versículo 1 y dice, me sorprendo cómo os habéis alejado tan rápido de ese evangelio, del que os llamó en su gracia. Y sigue leyendo, fijaros cómo Dios me llamó para predicar el evangelio a los gentiles. Y llega al versículo, el capítulo 3, y les empieza a explicar que la justificación es por fe, solamente en Cristo. Habéis sido aceptados, hijos de Dios, por lo que Cristo solamente ha hecho. Y después de haber dado esa gran explicación, Pablo llega aquí y les está diciendo, habiendo sido conocidos por Dios. ¿Sabes cómo hemos sido conocidos por Dios? Hemos sido conocidos por Dios solamente en Cristo Jesús. Hemos sido conocidos por Dios gracias a ese evangelio que Pablo ha estado luchando, trabajando en desarrollar y en explicar a los Gálatas y en explicarnos a nosotros. Hemos sido conocidos gracias a ese evangelio, a esa justificación por la fe en Cristo que nos reconcilia. Hemos sido conocidos como sus hijos con el Espíritu de Cristo en nuestras vidas y ahora Dios nos conoce y nosotros le conocemos a Él en la intimidad de ser familia suya. Por ese evangelio y esas verdades, así habéis sido conocidos por Dios. Y fíjense lo que Pablo está haciendo. Pablo está aplicando todas estas verdades que ha explicado. Todas estas verdades que tristemente algunas veces consideramos que solamente son teoría, que solamente quedan en la esfera de la teoría. Pablo está diciendo, esas verdades no son solamente teoría, Gálatas, no son solamente teoría, iglesia, son prácticas porque cambiaron vuestra vida. Son prácticas porque os sacaron de la esclavitud. Ahora, sabiendo esto, responde esta pregunta, iglesia de Galacia. Sabiendo esto, iglesia, responde la pregunta que Pablo lanza. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está haciendo? Pablo está utilizando la conversión, la realidad, esa conversión y esas verdades prácticas aplicadas a nuestra vida como aquello que va a evitar que la iglesia vuelva atrás. Aquello que evita que la iglesia apostate de la verdad del evangelio. Esto es lo que sucedió en vuestras vidas por ese evangelio. ¿Cómo pues volvéis atrás? Es absurdo. No se puede. Me acuerdo que tiempo atrás hablando con alguien que tuvo un accidente de coche, por su propia negligencia, por ir casi a 200 kilómetros por hora, tuvo un accidente, estuvo en el hospital, intubado, casi no sale. Y hablando con él, me dijo, Rubén, ¿sabes? Solamente hay una cosa que me evita que yo vuelva a hacer la estupidez que hice en ponerme a 200 kilómetros por hora. ¿Sabes lo que es? Recordar dónde estuve, intubado y casi muerto, y ver dónde estoy ahora. No hay manera que vuelva atrás en eso.
multipliquen eso por la eternidad, hermanos. Porque una de las cosas que quiero que vean de todo corazón es que nunca la Iglesia puede decir que la verdad del Evangelio, que la gloriosa doctrina de la justificación por la fe no es práctica para la Iglesia. Conocer esa verdad aquí, conocerla aquí y vivirla es lo que va a acorazar la Iglesia. Es lo que va a proteger la Iglesia. Hay algo que no solamente aquí en España, sino ahí en Canadá a veces se da más. La gente a veces se piensa que nos reunimos, y lo digo con todo amor y gracia, que nos reunimos con Mr. Yo, conmigo mismo y para mí mismo. Pero esa no es la reunión del pueblo de Dios. Nos reunimos como pueblo de Dios, uno en Cristo, para escuchar lo que Dios tiene que decir a su pueblo, para escuchar lo que Cristo tiene que decir a su esposa, para que esa esposa sea edificada y para que esa esposa sea blanca, sin arruga y sin mancha cuando el esposo vuelva. Es importante, hermanos y hermanas, piensen en esto, es importante que a cada generación se le recuerde que debo volver a comprometerse con la verdad del Evangelio. En una sociedad en la cual se corre el riesgo y el peligro constante de comprometer y de perder ese Evangelio. Dios en su gracia nos ha dado los medios como iglesia para hacerlo. Uno es la predicación de su palabra. Uno es la predicación de esas verdades. Deben ser proclamadas. Otro medio es la Santa Cena. Nos reunimos como pueblo y esa Santa Cena es el recordatorio visual de lo que Cristo hizo, de dónde nos sacó y a dónde nos lleva. El bautismo, la comunión entre los hermanos. ¿Y saben por qué es importante recordar eso, hermanos? Por la segunda cosa. Pablo no solamente utiliza la conversión para evitar esto, sino porque existe un constante peligro de apostatar del verdadero Evangelio. Existe un constante peligro por parte de la Iglesia de apostatar de ese Evangelio. Sé que resulta difícil de tragar, pero déjenme que se lo muestre en el texto y vean cómo el texto va hacia ese lado. Fíjense, Pablo en el versículo 9, fíjense la pregunta que Pablo les está haciendo. Les va a decir, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjense, la idea de Pablo aquí no solamente es volver atrás. No. La idea de Pablo aquí es volver de nuevo. Otra vez. Fíjense lo que está diciendo. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo? Os queréis volver a esclavizar. Estáis volviendo a una situación en la cual ya estabais. Si cogéis ese camino de perder ese evangelio, volvéis a una situación que ya habíais estado. ¿Cuál es esa situación de esclavitud? La que se nos ha mencionado en el versículo 8. En aquel tiempo que servíais o erais esclavos de esos ídolos antes de que el evangelio tocase vuestro corazón. Ahora, ¿a qué se refiere Pablo como es que os volvéis de nuevo a esos débiles y pobres rudimentos? ¿A qué se refiere eso? Fíjense, en el versículo 3 del capítulo 4 encontramos esa misma frase. Dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Aquí se refiere a los judíos. Aquí se refiere básicamente a lo que es la ley mosaica. Ahora bien, quiero que entiendan algo. Pablo no está diciendo que volver a la ley es volver al paganismo. No está diciendo esto, ni mucho menos. Pablo lo que les está diciendo es que para un gentil cristiano, al cual no se somete bajo la ley porque es por lo que Cristo ha hecho en esa justificación por la fe, para un gentil cristiano volver a la ley mosaica, dice, sería como volver a esa situación inicial que teníais antes de conocer a Cristo. Fíjense cómo su tema de la ley aparece en el versículo 10. Fíjense, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Se dan cuenta? Parece ser que el problema de los Gálatas no solamente era la circuncisión. No. Iban ya hasta el punto
de coger lo que son el calendario judío mismo. Recuerdo siempre en Canadá que llegó un personaje a la iglesia que estábamos ahí, y él decía que la iglesia tiene que guardar lo que son las fiestas judías. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos, todas estas cosas. Y debía hacerlo porque así lo decía la Escritura. Para la pregunta es, ¿qué hago yo con la Pascua si Pablo mismo me dice que Cristo es mi Pascua? ¿Qué hago con el Evangelio de Juan cuando Juan cita todas las fiestas cumplidas en Cristo Jesús? Porque lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dijo Pablo. Y fíjense que lo que aquí está sucediendo es lo siguiente: los Gálatas estaban llegando a ese punto. ¿Y se acuerdan que les he mencionado lo del emperador, el culto al emperador? Que se guardaban días, fechas, ¿se acuerdan de eso? Pablo está haciendo algo muy interesante aquí. Pablo está haciendo una analogía, una comparación. Compara el hecho de el culto al emperador, de guardar ciertos días, rituales, tiempos del paganismo, con aquellos Gálatas volver a guardar esa ley mosaica en esos días, tiempos, ese calendario judío. Y Pablo dice, no quiero que vayáis a ningún lado, ni que volváis al culto al emperador, ni que os sujetéis a eso. Y por lo tanto lo que Pablo les está diciendo es que les dice, mirad, volver a someteros a eso, a lo que esos judaizantes os están diciendo, sería como si volvieseis a ese culto pagano del emperador que teníais antes de convertiros. Y eso, en una palabra, es apostasía. Es volver a esa situación antes de conocer a Cristo. Esa es la verdadera preocupación de Pablo. Pablo sabe que una iglesia que está perdiendo y pierde el Evangelio es una iglesia que camina en la cuerda floja. Pablo sabe que como aquel que hace equilibrios y juega con su vida, una iglesia que está en el camino de perder o pierde el Evangelio es una iglesia que juega con su propia vida. Y eso es lo que Pablo les dice en el versículo 11. Fíjense, esa frase rompe el corazón cuando Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Saben? Pablo no está hablando aquí de perder la salvación, o sea, alguien que lo estaba pensando. No, una vez salvos, salvos para siempre. Pablo no está hablando aquí de no poder perseverar. No, perseveramos gracias primeramente a la gracia de Dios, perseverancia de los santos. Lo que Pablo aquí está diciendo es que me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Es decir, Gálatas, no sé si en primer momento lo entendisteis. No sé si fuisteis como aquel sembrador que sembré, pero había poca tierra y salió la semilla, pero el sol la quemó y no dio más fruto. No sé si en primer lugar lo entendisteis. Esas palabras rompen el corazón, hermanos y hermanas. Pero ¿saben por qué son dichas? Son dichas para atajar esa situación que los Gálatas estaban encaminando. Son dichas, hermanos y hermanas, dichas verdades que hemos estudiado, que son tan importantes y prácticas para la vida de la iglesia, que perderlas, edulcorarlas, sustituirlas, supondría caminar el mismo camino que los Gálatas. Porque la iglesia vive en un constante peligro de apostatar del verdadero evangelio. Vive y se mueve en eso. ¿Lo sabían? Eso es un tema mucho más amplio. Nos tocaría pasar por Daniel, por Mateo, por Segunda de Tesalonicenses, por Primera de Juan, pero la Biblia ve que en los últimos tiempos va a haber una apostasía grande dentro de la comunidad del pacto. Y que esta apostasía se va a dar por falsa enseñanza que lo que hace es llevar a la gente lejos de la verdad. Pero aunque esta apostasía final no se ha cumplido todavía, el espíritu de eso ya carcome lo que es la iglesia de Cristo. Les hablé de la iglesia emergente, que lo que importa son las relaciones y no la verdad del evangelio. No sé si han oído, ahora ya tenemos cristotecas. ¿Han oído esto? Ya hay cristotecas. Ya los jóvenes dicen, bien, ya era hora. Pero ya tenemos cristotecas, sí. Vas ahí, todo lo que suena son alabanzas cristianas con luces y todo. Y así se da testimonio.
Tenemos tiempo atrás ese evangelio que está diciendo que el evangelio es amor y por lo tanto se llegó a decir que Cristo caminaría en lo que son manifestaciones de homosexuales y lesbianas. Aceptamos al pecador, pero no el pecado. Esa verdad del evangelio está siendo carcomida poco a poco. Y lo que sucede es esa verdad que Pablo está diciendo. Me temo que haya trabajado en vano. Piensen en eso, hermanos, hermanas. Si esas verdades no las conocemos, si esas verdades no las anhelamos, si esas verdades que han cambiado nuestra vida no vemos cómo afectan nuestro vivir y cómo acorazan la iglesia, piensen en esto como iglesia. ¿Qué es lo que va a ser de las nuevas generaciones que suben? ¿Qué es de lo que va a ser de esos niños que acaban de salir? Que alguno de ellos corría por debajo de los bancos como yo hacía. Y si estoy hoy aquí, hermanos, es por la gracia de Dios, pero gracias a una iglesia que ha permanecido firme en la palabra de Cristo. ¿Qué va a ser del testimonio de Cristo ahí donde estamos? ¿Qué va a ser del honor de Cristo unido al testimonio de su pueblo? Por eso los reformadores lo tenían tan claro, que la primera marca de una verdadera iglesia es el evangelio. Sin ese evangelio la iglesia deja de ser iglesia. Pablo les dice, esta es mi preocupación. Pero ahora les va a expresar el ruego. ¿Qué es lo que va a hacer Pablo? Va a rogar con ellos. Y ruego que permanezcan conmigo, porque esos dos puntos son más cortos. Pero si ha expresado la preocupación, ahora expresa el ruego. El ruego a una iglesia que su vida básicamente refleja que está perdiendo el verdadero evangelio. ¿Y cómo es ese ruego expresado? Ese ruego es expresado en ser como Pablo en relación al evangelio. Fíjense en el versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo. Es decir, les va a decir, si seguís a esos que añaden obras a lo que Cristo ha hecho, vais a ser sus discípulos y vais a ver dónde llegáis. Os ruego que os hagáis como yo, como aquel que estaba en esa misma situación y por la gracia de Dios salí de ello y predico y amo y atesoro el evangelio. Le dice, iglesias, de amar, atesorar el evangelio, nunca lo pierdas. Es el evangelio del reino, esa preciosa piedra a la cual tú eres capaz de darlo todo, venderlo todo y comprar el campo para quedar esa piedra preciosa del evangelio del reino. Y Pablo les va a decir, ahora os voy a mostrar en qué os estáis convirtiendo por perder el evangelio. Y les va a mostrar dos cosas. Primero, la pasada relación con Pablo refleja una iglesia que vive el evangelio. Fíjense, si Pablo primero les ha hablado de su situación pasada y presente en relación a la conversión, ahora les va a hablar de la situación pasada y presente de los Gálatas en relación a Pablo. ¿Nos ha encontrado alguna vez que tenían un amigo de toda la vida? Un amigo, una amiga de toda la vida, que lo compartían todo, que era el amigo y la amiga de corazón, que lo hubiesen dado todo por aquella persona, como dice Pablo, incluso los ojos se los hubiesen dado si fuese necesario. Chama dice, bueno, quizá no tanto, pero hasta este punto. Y pasa tiempo sin verse, y cuando vuelven a verse, la relación está fría. Parece que esa persona ni te conoce. Parece que esa persona no sabe ni quién eres. Es como si algo malo lo hubieses hecho, hasta el punto que te has vuelto hostil a ese amigo de todo el corazón. Y le preguntas, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado entre nosotros durante este tiempo que no nos hemos visto? ¿Cómo has llegado a este punto? ¿Cómo hemos llegado aquí? Eso es lo que Pablo les va a decir a los Gálatas. ¿Cómo habéis llegado a este punto? Pero primero la relación pasada. Fíjense, es en los versículos 13 y 14. Pablo les va a mostrar lo que ellos saben. Los Gálatas saben algo. Fíjense el versículo 13. Pues vosotros sabéis, la primera cosa, que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. La primera cosa que saben es que el evangelio llegó a los Gálatas por una enfermedad de Pablo. Y la segunda cosa que saben es, en el versículo 14,
Por una enfermedad llegó el Evangelio y fíjense, y que no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Lo que saben es la actitud que tuvieron con Pablo. Fíjense, hay algo bien importante aquí. El Evangelio llegó a los Gálatas a consecuencia de una enfermedad de Pablo. No se sabe cuál era esa enfermedad. La mayoría de gente opta por decir que era una enfermedad de ojos. Por eso esa referencia de Pablo dice, si me hubieseis podido quitaros los ojos, me los hubieseis dado. Y créanme, con la conjuntivitis de mi esposa esta semana, este texto tiene relevancia, porque se le hubiese dado el ojo. Pero básicamente dice, quizás de ojos. Pero básicamente es el hecho de que por una enfermedad llegó el Evangelio a ellos. Siempre recuerdo a mi profesor de Historia de la Iglesia y Espiritualidad en el seminario. Él conoció a Martin Lloyd-Jones. Algunos de ustedes lo han oído, saben quién es. Ana dice sí. La primera vez que ese profesor vio a Martin Lloyd-Jones es cuando él era un niño y lo escuchó en lo que era la iglesia de Knox, que está dentro de lo que es la Universidad de Toronto. Y él estaba sentado ahí y vio a Lloyd-Jones pasar. Y cuando lo vio dijo, ¿este es Lloyd-Jones? Pequeñito, encorvado, medio calvo, abuelito, casi sin poder andar. Dice, ¿este es Lloyd-Jones? ¿Ese es el que se ha denominado el último de los grandes predicadores? ¿Qué tiene que decirme este? Pero si míralo, mira su apariencia, ¿qué tiene que decir? Pero dijo, pero cuando ese hombre abrió la Biblia y expuso el mensaje de la cruz, todo cambió. Dice, no había visto nunca a alguien exponer el mensaje de la cruz y la palabra de Dios como ese hombre. Esa es la situación que tenemos aquí. Pablo les está diciendo, hubiese sido muy fácil por vosotros rechazarme a causa de esa enfermedad que tenía. Porque ¿saben qué? En el primer siglo se creía que alguien que estaba enfermo, si mirabas a alguien que estaba enfermo, te podía pegar la enfermedad. O si el enfermo te miraba a ti, te podía pegar la enfermedad a ti. Era algo como el mal de ojo. ¿Y saben cuál era el remedio para eso? El remedio para eso era escupir al enfermo. Mi esposa, gracias a Dios de que vivimos en el siglo XXI, no en el primero. Porque estando enferma ella y mi hijo esta semana, la convivencia en casa hubiese sido difícil. Pero fíjense básicamente lo que dice en el versículo 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis. Ese desechasteis literalmente es no me escupisteis. Es literal. Pablo les está diciendo, Gálatas, tuvisteis todas las razones culturales para rechazar mi mensaje y para rechazarme a mí. Todas las razones las tuvisteis, pero no lo hicisteis. Me aceptasteis como un ángel, me aceptasteis como a Cristo mismo, aceptasteis ese mensaje, aceptasteis al mensajero. Y fíjense lo que Pablo está poco a poco vislumbrando ahí, está diciendo, lo que vi es una situación de una iglesia que ese mensaje del Evangelio empezó a hacer mella. Vi una iglesia que la gracia de Dios que fue extendida sobre vosotros, la extendisteis hacia mí. Que ese amor de Dios en Cristo hacia vosotros es un amor que extendisteis hacia mí, aún en mi situación. Que al haber sido recibidos como familia, hijos de Dios en su familia, me recibisteis como vuestra propia familia. Vi una iglesia que el Evangelio empezaba a ser vivo en ella. Que vivíais ese Evangelio. ¿Se dan cuenta? Ahora quédense con esta situación pasada. Ahora vamos a la situación presente para ponerlo todo junto. Si la situación pasada refleja una iglesia que vivía el Evangelio, la situación presente con Pablo refleja una iglesia que vive hostil al Evangelio. Fíjense en el versículo 15. Fíjense lo que Pablo dice ahora. Tengan esa situación pasada en mente. Ahora fíjense, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Pablo está diciendo, ¿dónde está esa, en realidad es bendición, esa bienaventuranza que expresabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero ¿qué ha sucedido? ¿Dónde está esa bendición, Gálatas? El mensaje que recibisteis, ahora es rechazado.
El mensajero que recibisteis, ahora es rechazado. ¿Dónde vemos que sucede eso? En el versículo 16. Fíjense la pregunta de Pablo. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad? Esto, hermanos, es una pregunta que rompe verdaderamente el corazón. Esos son el tipo de heridas las cuales tardan tiempo en sanar, que dejan lo que son cicatrices que nunca desaparecen en los siervos de Cristo. Ese que les dijo, he trabajado como aquel que trabaja al campo entre vosotros. Aquel que les dirá, hijitos míos, vuelvo a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Aquel ahora es rechazado. Dice, me he hecho enemigo vuestro. Literalmente es, me he hecho hostil. ¿No me conocéis? ¿No sabéis quién soy? Pero el motivo por el cual lo estaban rechazando todavía es más triste. Fíjense en la pregunta del versículo 16. Me he hecho pues vuestro enemigo. ¿Y cuál es la causa por esto? Fíjense, ese por es la causa, por deciros la verdad. Eso es bien triste. Por deciros la verdad de vuestra situación, Gálatas. Por deciros la verdad otra vez del Evangelio. Abrirlo, expresarlo, explicarlo. Por deciros esto me he vuelto hostil. Lo que Pablo está diciendo es, ¿a qué punto habéis llegado? ¿Dónde estáis, Gálatas? Que ese mensaje del Evangelio ahora es hostil a vosotros. Y el mensajero del Evangelio es hostil a vosotros. El mensaje que recibisteis ahora no aceptáis. El mensajero que recibisteis ahora rechazáis. Esa gracia que mostrasteis, ¿dónde está? Ese amor que mostrasteis se enfrió. Desde Gálatas sois como aquel campo donde las lluvias tempranas y tardías del Evangelio hace tiempo que dejaron de caer. Y el campo se secó y se agrietó. Y cuando el sembrador vuelve a sembrar la semilla y a regar, tiene miedo de que el campo, por estar tan seco, escupa la semilla y el agua y no produzca fruto. ¿Cómo llegasteis a este punto? ¿Saben cómo llegaron a este punto, hermanos y hermanas, con Pablo? Hay solamente una respuesta. Llegaron a este punto caminando el camino de perder el Evangelio. Caminando el camino de dejar esa justificación por la fe y solamente por la fe en Cristo. Por perder ese Evangelio de la gracia de Dios. Y convirtieron una iglesia fría, donde la gracia de Dios no se veía, donde el amor se enfriaba. ¿Es ahí donde queremos llegar como iglesia, hermanos y hermanas? Saben, la pérdida del Evangelio no solamente se ve desde el púlpito. Se ve también en la relación de la iglesia, en relación al Evangelio, en las relaciones los unos con los otros. Y ¿saben qué? Si se predica Gálatas es porque creemos que es fundamental para la iglesia hoy en día. Y si predicamos Gálatas, hermanos y hermanas, no es porque pensemos que la iglesia está en esa situación de los Gálatas, ni mucho menos. Piedra de Ayuda no está en esa situación, gracias a Dios, ni mucho menos. Pero si se predica, hermanos y hermanas, es para que nunca lleguemos a esa situación de los Gálatas. Para que nunca lleguemos ahí. Y para eso la verdad del Evangelio debe ser proclamada, guste o no guste. Uno se prepara para la tormenta antes de que la tormenta llegue. Ahí en Canadá hay grandes tormentas de nieve. Y lo que son los hombres del tiempo siempre las vigilan, se forman en Estados Unidos y suben hacia el norte. Y siempre las vigilan y las vigilan y las vigilan y las vigilan. Y van anunciando, prepárense, 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 porque si te coge despreparado y vas a la calle con menos 30 grados, sin taparte, con zapatos de suela, como se dice que Dios te coja confesado, te vas a pegar unos resbalones de campeonato. Uno se prepara antes de que la tormenta llegue. Siento poner el ejemplo de Canadá, pero todavía estoy canadanizado un poco. No canonizado, eso es distinto, canadanizado. Pero fíjense, uno se prepara para la tormenta antes de que la tormenta llegue.
Y hermanos, la iglesia, en el mundo donde vive, perder el evangelio es fácil. Y la iglesia debe estar preparada, nutrida y acorazada antes de que esto llegue, para que nunca, hermanos y hermanas, andemos donde los Gálatas andaron. Ese es el ruego. Y ahora lo último, 5 minutos y acabo. La preocupación, el ruego y ahora el celo. Fíjense cuál es el celo de Pablo por esa iglesia. El celo de Pablo por esa iglesia es que el celo es el celo de que no hombre, sino Cristo sea formado en la iglesia. No hombre, sino Cristo sea formado en la iglesia. Fíjense en los últimos versículos 17, 18, 19 y 20. Fíjense que la palabra celo es crucial ahí. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Fíjense, la cuestión es, Pablo está diciendo, esos los judaizantes, lo que están sacando ese evangelio de ahí, añadiendo obras a la fe en Cristo, a lo único que Cristo ha hecho. El celo que tienen, dice, no es para bien. Lo que desean es lo siguiente, fíjense el versículo 17, ese es su propósito, sino que quieren apartaros de nosotros, quieren apartaros de la comunión de Pablo, de sus colaboradores, de los santos. ¿Para qué? Para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Se dan cuenta? El motivo de ellos era un motivo no cristocéntrico, Cristo no era el centro, sino un motivo humano, para que vosotros, iglesia, tengáis celo por ellos. No por Cristo, que es vuestro Señor, no por Cristo, que es vuestro Salvador, sino por ellos. Pero ahora fíjense cómo contrasta el celo de Pablo. Fíjense a partir del versículo 19. Hijitos míos, aquí Pablo está hablando como padre espiritual hacia ellos. Dice, hijitos míos, fíjense, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Fíjense cómo contrasta el celo de los judaizantes con vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros. ¿Para qué? Fíjense, ¿hasta qué dice Pablo? Sufro dolores de parto en el versículo 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ellos tienen celo para que llegáis a tener celo por ellos. Yo sufro para que Cristo sea formado en vosotros, iglesia. Ese es el celo del corazón de Pablo por su iglesia, por la iglesia de Cristo. Ese es el celo de un corazón pastoral por la iglesia de Cristo. Que Cristo sea formado en su pueblo. La imagen que Pablo está poniendo aquí es de un embarazo. Las mujeres pueden relacionarse más con esto. Aquellas que han dado a luz. Yo recuerdo cuando Leida dio a luz, yo no sé si repetiría esto, pero yo recuerdo básicamente cuando ella estaba dando a luz, al día siguiente, yo tenía unos dolores en mis abdominales horribles. Digo, pero si no estaba haciendo nada yo. Digo, la que estaba empujando aquí solamente es ella. Yo estaba ahí, que la enfermera me decía, tú cuenta, 1, 2, 3, bueno, después yo ya perdía 1, 2, 3, 5, y al final le dices, empuja, hija, para que salga. Pero al final, yo cuando ella empujaba, yo empujaba también, y hizo unos abdominales buenos aquel día. Pero básicamente Pablo está dando aquí la visión de esa mujer sufriendo dolores de parto hasta que el niño sale. Cristo es formado en ese sentido. Eso básicamente es lo que es el celo de ese corazón pastoral por la iglesia. Ahora fíjense cómo Pablo vuelve a sufrir dolores de parto por los Gálatas, y aquí terminamos. No fue primeramente yendo a visitarles, no, porque fíjense el versículo 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar mi tono. Dice, no estoy, mi tono es fuerte y severo, lo sé, pero es lo que toca ahora, dice Pablo. ¿Cómo Pablo volvió a sufrir dolores de parto por esa iglesia? ¿Saben cómo? Pablo volvió a sufrir dolores de parto por esa iglesia, volviéndoles a explicar las verdades gloriosas del Evangelio. Volviéndoles a exponer esa justificación por la fe y lo que esto ha sido en nuestras vidas. Volviéndoles a explicar esto, escribiéndolo bajo inspiración en esta carta que llegó a los Gálatas y que nosotros hemos estudiado. Volvió a sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en la iglesia mediante la exposición de lo que es la verdad del Evangelio.
Y hermanos, hermanas, el anhelo y el celo que tenía Pablo, que Cristo sea formado en vosotros, ¿saben qué? Ese es el anhelo que como iglesia debe tenerse, que Cristo sea formado en nosotros, mediante la predicación de su palabra, mediante la comunión de los santos, que seamos preparados y perfectos en Cristo para cuando Cristo vuelva. Con esto sea Dios, mediante su Espíritu, que aplique esas palabras de verdad a la vida de su iglesia, esa preocupación, ese ruego y ese celo. Y que con gozo, sabiendo de dónde hemos salido, podamos cantar el siguiente himno, el cual dice: he decidido seguir a Cristo, la cruz delante y el mundo atrás.